Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar ahora el problema 18. Miramos el enunciado. Estamos en la guía de introducción a la química, edición 2019, comportamiento de gases. El 18 está por acá abajo. Y el enunciado dice así. Encontrar la ecuación general de los gases a partir de la expansión isotérmica de un mol de gas que cumple las leyes de los gases inicialmente en condiciones P, B, T hasta P sub 0 B'T, seguida de la compresión isobárica hasta P0 B0 T0. Teniendo en cuenta que el volumen específico se define como el volumen que ocupa una masa de 1 gramo de gas a una temperatura y presión dadas, extender el resultado a n moles. Bueno, lo primero que tenemos que les tengo que decir es que para hacer este ejercicio cuentan con una explicación bastante extensa en la clase 1, que está subida en la clase que les subí como video. En particular, este tema está explicado entre los minutos 34 y 38, así que antes de tratar de resolver el ejercicio, vuelvan a esa parte de la clase y fíjense si, prestándole más atención, lo pueden resolver. Si con eso no alcanza, lo siguiente que vamos a hacer es revisar el enunciado, a ver qué datos podemos sacar de ahí para que ustedes puedan hacer un primer planteo. Bueno, me piden la ecuación general de los gases, o sea que yo sé que tengo que llegar a algo así como P por B igual a nRT. O al menos esa forma se tiene que ver en algún momento de la deducción. Me habla de un mol de gas, y esto es importante porque toda la deducción que voy a hacer va a ser en principio para un mol de gas. Me cuenta o me explica que a ese mol de gas se lo hace pasar por 3 estados diferentes. Un estado que está indicado por una presión P, un volumen B y una temperatura T. Un segundo estado que tiene una presión P sub 0, un volumen B' y la misma temperatura T. Y un tercer estado que usa todos los subíndices C. Para pasar entre el estado 1 y el estado 2, lo que ocurre es una expansión isotérmica. Las dos palabras me dicen algo. Isotérmico es que la temperatura es la misma. Es más, si ustedes revisan, fíjense que en el primer estado, T, y el segundo estado, también es T, es la misma. Y entonces quiere decir que como el gas cumple con las leyes de los gases, la ley que va a ser aplicable en este proceso para ir desde el primer estado, el estado A, al estado B, va a ser la ley de Pauli. Y entonces lo siguiente que vamos a mirar es que es una expansión. ¿Qué quiere decir una expansión? Que el volumen final es mayor que el inicial. O sea, B' es mayor que B. Con eso podemos plantear una ecuación que corresponde a la ley de Boyle que relaciona lo que pasa en el estado A y en el estado B. Después vamos a ir del estado B al estado C. Para ir entre esos dos estados, el proceso es una compresión isobárica. Otra vez las dos palabras nos dan información. Isobárico quiere decir que ocurre a presión constante. Entonces lo que voy a poder usar es la ley de Charles, y eso me va a llevar a una relación entre el volumen y la temperatura para el estado B y el estado C. Y es una compresión. Eso quiere decir que el volumen final es más chico que el inicial, o sea que B0 es más chiquito que B'. Entonces ahí voy a poder escribir una ecuación que me reconozca, que me represente la relación entre el estado B y el estado C. Con todos estos datos también puedo hacer un gráfico. Les recomiendo que lo hagan porque en algunos ejercicios se los piden explícitamente y en otros casos ayuda a ordenar los datos. Después les dicen, teniendo en cuenta que el volumen específico se define como el volumen que ocupa una masa de 1 gramo de gas a una temperatura y presión dada, extender el resultado a n moles, nosotros esto no lo vamos a usar. Vamos a extender nuestro resultado a n moles, ¿sí? Vamos a extender el resultado a n moles, pero para eso vamos a usar la ley de Avogadro. ¿Qué dice la ley de Avogadro? Que el volumen es proporcional al número de moles. Y entonces, como yo la deducción anterior la hice para un volumen que era para 1 mol, para n moles va a ser n veces ese volumen, y entonces voy a poder llegar, o voy a poder introducir en mi expresión
el valor del número de moles N. La idea sería, con estos datos, llegar a una expresión que relacione las presiones, volúmenes y temperaturas del estado inicial y del estado final, o sea, el A y el C, y para eso lo que conviene es combinar las ecuaciones y juntar todo lo que tiene el mismo subíndice del mismo lado, ¿sí? De un lado van a poner presión, volumen y temperatura sin subíndice, y del otro lado de la igualdad, presión, volumen y temperatura con el subíndice 0. Y después lo vamos a extender para N. Entonces ahora frenan el video, tratan de trabajar sobre estas indicaciones que les di, y después que lo terminen, o si se extraban, vuelven a mirar el video, y ahora vamos a hacer esta resolución en el pizarrón. Lo más importante para tener en cuenta es que voy a trabajar con N igual a 1 mol, y que es un gas que cumple con las leyes de los gases, con todas las leyes de los gases. Vamos a tener 3 estados para ese gas. Vamos a tener una presión, un volumen y una temperatura, que voy a llamar estado A. Vamos a tener luego una presión 0, un volumen prima y una temperatura, que le voy a llamar estado B. Y un tercer estado, que va a ser P sub 0, B sub 0, P sub 0, que voy a llamar estado C. Para pasar de un estado al otro, el enunciado me dice qué tipo de proceso ocurre. Entonces, cuando paso de A a B, lo que me dice el enunciado es que es una expansión isotérmica. Que sea una expansión, lo que me está diciendo es que el volumen B' es mayor que el volumen B. Y que sea isotérmica viene dado por el hecho de que en los dos estados la temperatura es la misma. ¿Sí? Este sería la transformación que voy a llamar 1, proceso 1. Y luego, para ir de B a C, voy a tener un proceso 2, que en el enunciado me dice que es una compresión isobárica. Esta compresión quiere decir que el volumen final, B sub 0, es menor que el volumen inicial, que va a ser B'. Isobárica tiene que ver con el hecho de que si yo miro la presión del estado B y la presión del estado C, son iguales. Al trabajar con un gas que cumple con las leyes de los gases, el hecho de que el proceso sea isotérmico me habilita a mí para usar la ley de Boyle. Y el hecho de que el proceso sea isobárico me habilita a usar la ley de Charles. En algunos libros van a encontrar escrita la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, y en otros libros tal vez se encuentren como leyes de Gay-Lussac. Eso es porque Gay-Lussac presentó un trabajo donde hablaba del comportamiento de los gases con la presión, o sea, cómo variaban la presión, perdón, con la temperatura, cómo variaban la presión y el volumen con la temperatura, y en ese trabajo presentan las dos ecuaciones, pero hace referencia a un trabajo previo de Charles, y entonces por eso algunos autores prefieren nombrar la ley como si fuera la ley de Charles, y otros prefieren nombrar la ley como si fuera una de las dos leyes de Gay-Lussac. En principio no sería demasiado problema. Bueno, ese es el planteo del enunciado. Lo siguiente que voy a hacer es hacer un gráfico donde voy a poner la presión en el eje Y y el volumen en el eje X, y esto es un gráfico de presión versus volumen. Se lee así, siempre primero Y versus X. Cuando hago este tipo de gráficos no es estrictamente necesario poner las unidades de concentración, las unidades de los ejes. Pero cuando ustedes hagan un gráfico donde aparece la temperatura, en general la temperatura va a aparecer en el eje X, es importante que marquen, que indiquen las unidades de la temperatura con las que están trabajando. ¿Por qué? Porque los gráficos no son iguales si los hago en grados centígrados o si los hago en grados Kelvin. Entonces, si al gráfico no le pongo las unidades, está incompleto, ¿sí? Bien,
En este caso no hay problema porque hablamos de presión y volumen. En este gráfico voy a tener una presión, un volumen, ¿sí? Y en esa presión y volumen me voy a encontrar en un punto, y por ese punto va a pasar una curva que va a ser una isoterma que corresponde a la temperatura T, ¿sí? Entonces, el primer proceso es una expansión isotérmica. Como es isotérmica, sí o sí tiene que ser un punto sobre esa isoterma que corresponde a la temperatura T, ¿sí? Y podría moverme para arriba o podría moverme para abajo, pero cuando me muevo para arriba voy a volúmenes, voy a volúmenes más chicos, y cuando me muevo por debajo voy a volúmenes mayores. Entonces, esto va a tener que ser algo que evoluciona en este sentido. Esa sería mi expansión isotérmica desde el punto A, y voy a marcar, qué sé yo, por acá, mi punto. Y entonces voy a tener acá el volumen B' y acá la presión P sub 0, ¿sí? Ahora voy a ir del volumen B a un volumen C. Para ir de B a C necesito trabajar en un proceso que es isobárico. ¿Qué quiere decir isobárico? Que va a tener que ser a la misma presión. Entonces yo podría moverme, ¿sí?, a la misma presión para un lado o para el otro, pero como es una compresión, lo que voy a hacer es que con esa presión el volumen tiene que disminuir, o sea que voy a tener que hacer un proceso que va a ir para este lado, hasta llegar a un volumen B sub 0, que podría ser ese, ¿sí? P0, B sub 0, es el punto C, y por este volumen pasa también un isoterma, pero esta isoterma es la que corresponde a la temperatura T0. Entonces, mi estado inicial es A, pasa a B con una expansión isotérmica, pasa a C con una compresión isobárica. Cada uno de estos procesos me va a permitir plantear determinada cantidad de ecuaciones. Entonces vamos a ver qué pasa con el proceso 1, que es la expansión isotérmica. Voy a poder usar la ley de Boyle. Y la ley de Boyle, ¿qué dice? Dice que P por B son igual a una constante. Entonces, eso quiere decir que P1 por B1 es igual a P2 por B2, es igual a T3 por B3, etc. Y en este caso en particular, voy a ver que eso se va a cumplir cuando compare los valores del punto A, del estado A y el estado B. Entonces, P por B, que es lo que corresponde al estado B, va a ser igual a P0 B', que es lo que corresponde al estado B, ¿sí? Y para el proceso 2 voy a usar la ley de Charles. Y la ley de Charles es a presión y número de moles constantes, lo que dice es que el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Entonces, quiere decir que entre el estado B y C se va a cumplir esa ley, y por lo tanto voy a poder escribir que el volumen para B, que sería B' sobre T, que sería lo que corresponde al estado B, es igual a B0 sobre T0, que es lo que corresponde al estado C. Una vez que tengo esto planteado, lo que voy a hacer es combinar las dos ecuaciones, ¿sí?, para poder armar algo parecido a la ley del gas ideal. Ustedes la ley del gas ideal ya la vieron, es P por B igual a nRT, en este caso N es 1, o sea que P por B sería igual a RT, ¿sí? Pero R todavía tampoco la definimos, entonces nos vamos a quedar con una combinación de P por B sobre T, sería lo que tendríamos que llegar. Si ustedes miran estas dos expresiones, yo les decía, lo que tiene el mismo subíndice se corresponde al mismo estado y es lo que voy a tratar de agrupar. Entonces tengo B0, T0, P0, tengo las tres cosas, y lo mismo para T. El que me estaría como molestando o el que me estaría pareciendo raro es B', ¿sí? Porque no hay
T' y P'. Entonces, lo que voy a hacer es despejar B' de la primera ecuación, o sea, de acá, voy a poner que B' es igual a P por B dividido P0, ¿sí? Y usar esta expresión en la segunda ecuación. Entonces, en lugar de poner B', voy a poner P por B sobre P0, T es igual a B0 sobre T, 0. Y ahora voy a pasar P0 para allá y me va a quedar que P por B sobre T es igual a P0 B0 sobre T0. ¿Sí? Y así me queda ya explícita, me parece que no se ve el último cachito, ahí está. Me queda ya escrita la expresión de los gases, porque esto sería igual a una constante. ¿De acuerdo? Lo que necesito hacer ahora es pensar, bueno, esto es para un mol, ¿cómo sería para n moles? Y entonces lo que voy a usar, que voy a borrar un poquito el pizarrón,